Buenas tardes, mi nombre es Carolina de la Peña Lara. Estamos en el momento 2 de Fisiopatología aplicada 3 en la fisiopatología de las enfermedades hematológicas y estados catabólicos. Hablaremos de sepsis y nutrición. ¿Qué es la sepsis? Situación clínico-metabólica, infección sospechada clínica y o microbiológicamente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que desemboca en la falla múltiple de órganos. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Colonización del organismo por un germen patógeno, así como la extensión de la población microbiana y desarrollo de eventos bioquímicos, humorales, metabólicos y clínicos. En respuesta a una colonia que se multiplica, trae por consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que se acompañan de una gran mortalidad. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Frecuencia cardíaca mayor de 90. Alteración del estado mental. Hiperglucemia. Temperatura mayor a 38 grados. Leucocitos elevados. Proteína C reactiva. Mayor a 2 veces del valor normal. Frecuencia respiratoria mayor de 20. Saturación de sangre venosa mixta. Edema significativo o balance hídrico positivo mayor de 20 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas. Procalcitonina, mayor a 2 veces del valor normal. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBB, hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo post-reanimación, luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno, choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, VO2 disminuido, hipotensión, hipotermia. Fase flow. Existe un aumento del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y respiratoria, transporte de oxígeno y temperatura corporal, catabolismo, aumento y liberación de glucorticoides, velocidad metabólica aumentada, VO2 aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, excreción NUU aumentada, velocidad metabólica aumentada, alteración en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Alcanza un pico entre 3 a 4 días después del trauma para disminuir progresivamente. Se incrementa entre 1.5 a 2 veces sobre el estado basal del individuo. Pueden presentarse aumentos mayores dependiendo del tipo y gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Aparece hipoglucemia cuando se deprime la gluconeogénesis hepática, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Aumentan las proteínas, incrementan la producción hepática de urea, con aumento de riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Disminución de la captación hepática, disminución en la oxidación de grasas, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, desarrollo de hipertrigliceridemia, reduce la tasa de cetogénesis, la lipogénesis se incrementa, aumento del cociente respiratorio, disfunción de órganos, homeostasis, acidosis metabólica. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? La nutrición enteral es la implementación temprana que puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y así previene la translocación bacteriana. Evita la desnutrición y las consecuencias de esta sobre las funciones de los diferentes órganos y sistemas. Previene el desarrollo de complicaciones secundarias como el fracaso multiorgánico y la sobreinfección. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Es importante considerar el riesgo de la isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente.
Puede ser recomendada en etapa temprana o en paciente con estados críticos. Sin embargo, no existe evidencia para recomendar una etapa temprana, pero se sugiere por beneficios probables y ausencia de daños. Asimismo, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, después de la resucitación adecuada del paciente, la vía enteral es de elección sobre la parenteral. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Se debe tomar en cuenta el riesgo de isquemia cuando inicia la nutrición enteral. No tiene un efecto consistente sobre la mortalidad. Puede haber diarrea y residuo gástrico elevado. Y es necesario llevar un control estrecho de signos de intolerancia intestinal, como distensión abdominal y ocurrencia de vómitos, a fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica. Se debe dar la recomendado en nutrientes. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? La nutrición enteral siempre será la primera opción, siempre y cuando el paciente la tolere y estén bien sus funciones gastrointestinales. Ahora bien, queda claro que la vía parenteral no debiera utilizarse si la nutrición enteral es suficiente. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral y es recomendable? Método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal a través de una vena. Su función es proporcionar la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita. No existe evidencia directa de que respalde ni los beneficios ni los daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de la sepsis. La inclusión de los ácidos grasos tiene beneficios y depende de las dosis aportadas. Asimismo, la vía de nutrición parenteral es un aporte nutricional seguro en la sepsis cuando no exista otra posibilidad de nutrir a los pacientes, y también como complemento de la nutrición enteral si no se pueden alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. Aquí vemos las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico. Carbohidratos de un 50 a un 70%, lípidos de un 15 a un 30% y las proteínas de un 15 a un 20% de acuerdo al peso, talla y necesidades del paciente, siempre y cuando no presente insuficiencia renal aguda o crónica para no perjudicarlo. Y los gramos son de 5 a 6 gramos por kilogramo al día, de 1 a 2.5 de lípidos y de 1.5 a 2 gramos de proteínas. Esto sería todo. Gracias.